Soy la doctora Benilis González y esto es Sea Usted el Juez. Saludos, bienvenidos a otro capítulo de Sea Usted el Juez. En la pasada semana estuvimos compartiendo en este espacio con el licenciado Jesús Rivera Delgado, presidente de la Junta de la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico. Y él nos estuvo hablando acerca de los servicios que le ofrecen a los insolventes para el acceso a la justicia en Puerto Rico. Hoy pues queremos continuar discutiendo este tema, pero de una manera específica, hablando de la ley possentencia del 2015, que es la ley número 246. Esta legislación establece que cualquier persona natural que hubiese sido declarada culpable y convicta por la comisión de los delitos de asesinato en todas sus modalidades, homicidio negligente, agresión sexual, incesto, actos lascivos, agresión grave, robo, podrá ser elegible para este tipo de investigación. En Puerto Rico han habido una serie de casos que se han beneficiado, ¿verdad?, como parte de este proceso que es nuevo. Esta legislación fue aprobada por el exgobernador Alejandro García Padilla y hoy nos acompaña Jacqueline Santiago Colón. Bienvenida, Jacqueline. Buenos días, Beni. Jacqueline es mi amiga y fue mi estudiante. Sí. Está haciendo su práctica ahora, ¿verdad? De justicia juvenil, con justicia juvenil de horas pro bonos legales, como parte de mi formación académica de la Escuela de Derecho. Para futura abogada. Jacqueline, ¿qué te parece esta legislación, que es una legislación de vanguardia, que pone al relieve los procesos de nuestro ordenamiento jurídico penal y el acceso a la justicia de convictos en relación a que el material genético puede liberarlos luego de muchos años de sentencia? Pues mira, Beni, primeramente felicitarte por esta iniciativa que has tenido para poder educar al pueblo sobre tantas cosas que debemos de estar conscientes de que están a la disposición de las personas. Esta legislación, esta ley que se aprobó desde el 2015, entiendo y, ¿verdad?, muy personalmente, es una herramienta valiosa para estas personas que están purgando una pena, que por una situación u otra, tal vez porque no había esa información que se pudo presentar, no pudo desfilar una prueba, están condenados injustamente. Y gracias a esta legislación, esta ley que se aprobó por el exgobernador García Padilla, pues tienen la oportunidad de poder demostrar su inocencia. Hay varios casos que desafortunadamente tenemos memoria corta. El pueblo tiene memoria corta y se acuerda del caso cuando salen los medios. Se dieron el caso de ¿verdad?, mucho tiempo el caso de Aguada, el caso de Trujillo Alto. Hay varios casos que la gente recuerda el caso cuando se trae. Pero ¿qué pasó durante esos años? Han pasado 20, 22, 28 años y la gente no se acuerda. Y estas personas han purgado una pena durante 20, 22, 28 años siendo inocentes y gracias a esta medida pues han podido probar más allá de dudas razonables que no estuvieron, que no participaron, que fueron inocentes desde un principio. O sea que el resultado de esa prueba alteraría el procedimiento que anteriormente se había dado, ¿no? Es correcto. En el momento en que esta persona fue procesada por nuestro ordenamiento jurídico penal y convicta de los delitos imputados. Eso es correcto. Entonces, hay varios casos. La semana pasada nosotros estuvimos hablando con el licenciado Jesús Rivera Delgado, como dije anteriormente, y tocamos de una manera superficial el caso de José A. Torres, que estuvo 28 años confinado en Puerto Rico por un crimen que no cometió. Eso es correcto. Y luego de haber sido exonerado al año, pues esta persona falleció. Eso es correcto. El caso que estás mencionando, el caso de José Armando Torres Rivera, un joven de 17 años que fue acusado de haber participado de una violación en el área de Carolina. El joven no tuvo nada que ver. El joven estuvo 28 años clamando su inocencia. El Estado en varias ocasiones, ¿verdad?, por más que él trató de probar más allá de dudas razonables de que él no había participado, pues
La maquinaria, porque no podemos decir el Estado, hay una maquinaria que tenemos que cumplir con ella. Cuando eventualmente él puede beneficiarse de esta oportunidad de que le hagan las pruebas de ADN post sentencia, sale a relucir que el joven es inocente. No sin antes, ¿cuánto tiempo había pasado? 28 años. Fue loas, ¿verdad? El sistema de justicia cuando le dijo, ¿verdad? El fiscal que estuvo llevando, en ese momento dado llevó el caso, le dijo, eres una persona libre. Pero ¿quién le devuelve esos 28 años a ese joven? Y lamentablemente, al año, el joven fallece. ¿Quién le devolvió esos años a su familia? Porque prácticamente toda su vida él estuvo confinado siendo inocente. Una sentencia por 244 años de cárcel, que nos parece que era una sentencia bastante extensa, y nosotros siempre hemos hablado, ¿verdad?, del derecho de las víctimas de delito, pero también no nos podemos apartar que los acusados tienen unos derechos. Eso es correcto, que están cobijados por la Constitución de nuestra Constitución, que pues lastimosamente las personas se olvidan de que la persona, el imputado, tiene unos derechos. Que es nuestra ley suprema máxima, ¿verdad? Es correcto. Donde se establecen esas garantías a quien viola la ley. Y repetimos, yo estoy de acuerdo en que se procese a quien violente la ley en Puerto Rico, pero nosotros no podemos obviar ese proceso, ese debido proceso de ley, esas garantías constitucionales que cobijan a ese presunto, ¿verdad?, sospechoso de delito. Así que ciertamente en este caso esta persona fue convicta y sentenciada a 244 años de cárcel. Así es que ciertamente quien lo representó fue la Sociedad para Asistencia Legal. Quien pudo eventualmente solucionar y que esa persona pudiera eventualmente disfrutar de su libertad, aunque fuera por poco tiempo, fue a través de una de las licenciadas de la Sociedad para Asistencia Legal, quien no descansó hasta probar la inocencia de ese caballero. Obviamente se hace una prueba de ADN, ¿verdad? Y del pantalón de la presunta víctima de violación. Y la prueba determinó que no existía material genético en ese pantalón. Y por eso es que entonces el Estado, a través de la Fiscalía, el Ministerio Público, solicita el archivo del caso. Luego, después de haber ocurrido, ¿verdad?, este evento. Es correcto. Pero desafortunadamente, pues, como mencionamos, no pudo disfrutar de esa muy merecida libertad. Y como él hay muchos. Y pues, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que seguir con todo el proceso porque estas personas tienen el due process que les es garantizado y tenemos que cumplir con ello. Para bien o para mal. Eventualmente, la prueba científica, siempre la prueba científica va más allá de cualquier otra cosa. Lo que se busca siempre es la búsqueda de la verdad en todo esto. Y en este caso sí se logró que se encontrara esa verdad. Y fíjate, Jacqueline, una de las cosas que, ¿verdad?, ciertamente ha estado en la palestra pública y que se ha discutido es el hecho que el Estado tiene que pagar esa prueba y al ser tan costosa, pues obviamente el Estado en muchas instancias ha dicho que no tiene dinero para costear ese proceso. ¿Cuál es tu opinión en relación a esto? Pues desafortunadamente pienso que el Estado le pone muchísimas piedras a estas personas. Dicen que no hay dinero, el dinero está, el que no lo quieran utilizar para tratar de corroborar, buscar la verdad, que es lo que busca todo el mundo. El que es abogado, persona que ejerce la función de la abogacía, lo que busca es la verdad. Y si le ponen tanto contratiempo a la persona diciendo que no hay dinero, es una falacia. Una falacia porque el dinero está. Que no se quiera invertir en algo que esta persona tiene unos derechos, llora. Y hace llorar a las personas que le damos seguimiento a estos casos, porque muchas veces las personas, pues, el sensacionalismo, vemos el caso en la prensa la primera vez, vemos cuando termina el juicio y se nos olvida ese caso. Y si tienes una memoria como la tienen los criminólogos, que le dan seguimiento a estos casos, pues nos vamos a acordar de que hay una persona de que se pudo haber hecho un poco más, que no hubo tal vez esa prueba, la prueba científica, tal vez no desfiló la prueba necesaria para que eso se pudiera ver más allá de dudas razonables.
vivimos con una venda, por eso es que la dama de la justicia es vendada. La justicia es ciega. Correcto. Y ciertamente cuando en el 2015, recuerdo claramente que se aprueba esta legislación en Puerto Rico, el licenciado Julio Fontanet de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, él habló de que en Puerto Rico habían alrededor de 300 casos de convictos que ciertamente podían beneficiarse, ¿verdad?, de esta prueba de material genético del ADN para ser liberados en Puerto Rico. ¿Cuál es tu opinión? ¿Piensas que hay más casos? Definitivamente hay más casos. Hay más casos que las personas no le han dado el seguimiento correspondiente. Tenemos el caso de Eduardo Correa, que está encarcelado por un asesinato que ocurrió a finales de los 80 también, donde se le imputa haber asesinado a una persona de 100 y pico de puñaladas. Y él ha indicado en varias ocasiones de que él no tuvo nada que ver. Se le hicieron las pruebas de ADN y no hay material genético. Científicamente esa persona no estaba allí. ¿Y todavía está confinado? Todavía está confinado. En enero de este año, a través de los medios noticiosos, a través casualmente de las páginas de abogacía, pues se indica de que para largo el juicio de Eduardo Correa López. ¿Quién se acuerda del caso de Eduardo Correa López? Muy pocas personas se acuerdan del caso de Eduardo. ¿Qué casos vienen a la mente? Los inocentes de Aguada. Viene el caso de la masacre de Trujillo Alto, que son casos que se han mantenido en el ojo público. De una manera u otra se han mantenido. Pero esas otras personas que dice el licenciado Fontanet, ¿quién va a recordar esas personas? 300 personas y solamente nos acordamos de 3, 4 casos en los últimos años. Y casos que han salido a la luz pública a partir de la aprobación de la ley del 2015. Pero solamente tenemos 3 casos que verdaderamente nos podemos decir, sí, 4 casos con el caso de José Armando. 4 casos que podemos decir, mira, sí, este caso ocurrió. Pero ¿y los otros 296 personas? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Quién se acuerda de esas personas? Definitivamente que tienen el mismo derecho de que se les someta a esa prueba de ADN porque se alegan que son inocentes, ¿verdad? Pues yo creo que el acceso a la justicia debe ser de manera igualitaria. Es correcto. En relación al caso que planteabas ahorita, en julio del 88, hubo un caso también que estremeció los cimientos de nuestra sociedad puertorriqueña y fue el caso de Glorimar Pérez Santiago, sí, esta joven tenista de Aguada que se alega fue interceptada luego de haber salido, ¿verdad?, de un juego y que obviamente fue violada y asesinada. A mí siempre me sorprendió este caso porque cuando uno va al área oeste había muchos billboards que decía inocentes de Aguada. Los inocentes de Aguada. Y de hecho ellos estuvieron muchos años tratando, ¿verdad?, de que los liberaran de los cargos de asesinato y violación que pesaban en su contra, luego de haber sido sentenciados a 100 y pico de años, ¿verdad?, por esos hechos ocurridos en el 1988. Luego de muchos años, ¿verdad?, de una extensa deliberación, de muchas apelaciones, pues ellos salieron a la libre comunidad. Es correcto. ¿Qué tienes que decir en relación a esto, a este caso? Este caso fue el primer caso que le di seguimiento como tal. Por distintas, ¿verdad?, circunstancias, cada vez que iba al pueblo de Aguada, independientemente de cuál era la ruta que tomáramos para entrar a visitar a los familiares de mi esposo, que es del área oeste, veías los billboards, los inocentes de Aguada. Y si venías por la número 2, los inocentes de Aguada. Si venías por el área de la playa, los inocentes de Aguada. A mí me impresionó de una manera que hoy por hoy, gracias a ese caso, pues decidí querer buscar un poco más allá, no conformarme con lo que dice la prensa, porque verdaderamente de la manera que ellos estuvieron 20 y tantos años ante el apelativo, esto es como un juego de ping-pong, sube, baja este caso, tantos años tratando de rehacer su vida. Y yo dije, mira, si estas personas, ¿cuántas personas más habrán?
Ese caso, hoy por hoy, estas personas se han mostrado ser personas de utilidad para la sociedad, que no es una cosa que digamos, mira, salieron y están delinquiendo. No, son personas que han demostrado que fueron personas que aún estando encarcelados, fueron de provecho porque pudieron ayudar a otros confinados. Y te voy a decir una cosa, al igual que tú, esos billboards a mí me impresionaron siempre cuando íbamos por esa área. Yo creo que el pueblo de Aguada siempre confió en que ellos eran inocentes porque la gente los apoyó. Por otro lado, a mí me sorprendió mucho que recuerdo que el Estado falló a favor de una liberación y luego que los liberan, ya estando en la libre comunidad, van nuevamente y los arrestan y los encarcelan porque entonces baja esta determinación del tribunal apelativo. Sí. Y terminan encarcelándolos nuevamente, que eso para mí también fue bien impresionante. No, y no solo eso, ese caso es muy similar al caso de la masacre de Trujillo Alto, que tenemos estos dos caballeros que les ocurrió exactamente lo mismo. Después que ellos logran ser excarcelados, hicieron sus vidas fuera. Ellos consiguieron trabajo, iniciaron, ¿verdad? Entraron en unas relaciones, tuvieron familia, fueron personas que estuvieron en todo momento demostrando que son personas de utilidad para la sociedad. Y también en el caso de ellos baja una decisión del apelativo donde los vuelven a encarcelar. Estas alegaciones ¿verdad?, del caso de Aguada ciertamente culminan porque, como hemos dicho, ¿verdad?, obviamente se hizo una prueba de ADN que demostró que no existía material genético que los vinculara a ellos con el asesinato de Glorimar Pérez Santiago. Uh-huh. Y no solamente eso, ciertamente ese material genético, de acuerdo a lo que ha trascendido públicamente, era que pertenecía a una mujer y a otro hombre que no era ninguna de esas personas que fue acusada. Eso es correcto. Así que a nosotros nos parece que esto ha sido algo de vanguardia, es algo nuevo, es algo que va a transformar el ordenamiento jurídico penal porque va a permitir, ¿verdad?, ese acceso a la justicia a través de una prueba científica que es infalible en el procesamiento y que ciertamente es importante para estas personas que están confinadas. Es correcto. En relación al caso que planteabas de la masacre de, ¿cómo se llamó?, de Trujillo Alto, y recuerdo que esto fue para la década de los 90, yo estaba haciendo, el otro día fue eso, mi bachillerato en justicia criminal, y recuerdo que es el caso de Aide, ¿verdad? Aide Maimí y sus dos niños. Van 34 años de este horrible asesinato. Como cuestión de hecho, Aide fue asesinada, puesto su cuerpo en la bañera, y sus hijos fueron, luego de haber sido asesinados, los metieron en la nevera. Así es que ¿verdad?, a todos los casos que hemos discutido aquí, nuestros respetos a los familiares, pero ciertamente fue una cosa atroz, ¿verdad? Un asesinato que también movió los cimientos de nuestra sociedad, de nuestros principios, de nuestros valores y lo que nosotros esperamos, ¿verdad?, esa sana convivencia pacífica y armoniosa. En el caso de Aide, hay dos acusados, que eran los vecinos, que quien los acusa son unos menores. Son unos menores. De 17 años que vivían cerca y que alegaron que hubo una discusión y que ellos habían manifestado que querían violarla a ella, o sea, sostener relaciones sexuales. Acceso carnal era lo que ponía desafortunadamente la prensa, que puede ser sensacionalista, amarillista, pues le pusieron de que ellos habían alegado que querían tener acceso carnal. Y eso a me la recuerda víctima. el Código del 74, Sí, el delito de violación del 1974, el artículo 99, que decía tener acceso a relaciones sexuales con una mujer que no fuera la propia, ¿verdad? Menos mal que cambió la legislación porque figúrate tú, la propia propiedad de, ¿verdad? Sí. Así es que ciertamente en este caso ha tenido muchos eventos o procesos a nivel de nuestro ordenamiento jurídico penal en Puerto Rico. Recuerdo que la juez Betsaida Seijo, Sí. En un momento dado no da paso a la reconsideración del nuevo juicio, pero después eventualmente sí lo hace y entonces es revocada por el tribunal apelativo. Eso es correcto.
ahora estas personas lo que hicieron fue que llevaron un caso ante el Tribunal Federal de Puerto Rico. El juez Francisco Bezosa dio con lugar, ¿verdad?, una resolución para que esta persona saliera a través del habeas corpus. ¿Qué es el habeas corpus? Un recurso extraordinario en que se alega que la persona está ilegalmente encarcelada. Sí. Entonces, pero hay un detalle. De hecho, el defensor público es quien está atendiendo este caso, ¿verdad?, en el Tribunal Federal, y el gobierno de Puerto Rico hizo una apelación ante el primer circuito de Boston. Como sabemos, los casos que se ven en la jurisdicción federal son apelables en el primer circuito, y el primer circuito falló, ¿verdad?, en contra del Estado. Eso es correcto. Y hoy por hoy, desde el 1 de septiembre, una de las personas goza de una libertad a medias, porque está en la libre comunidad con grillete, donde tiene que cumplir con unos criterios que pone, ¿verdad? Impone el mismo Estado, ¿verdad? Pero por lo menos está afuera. Pero ¿qué ocurrió con el otro? ¿Qué pasa con Juan Carlos Meléndez? Que todavía está encarcelado. ¿Dónde queda entonces? ¿Por qué no se extendió hacia esa persona también ese beneficio? Bueno, lo que ha trascendido públicamente es que en ese caso en particular hubieron 2 convictos, ¿verdad? Y lo que se alega es que hay otro juez a quien se le asignó el caso, o sea que prácticamente no lo tiene el caso completo el juez Bezosa. Que yo creo que hubiese sido bueno, ¿verdad?, que el mismo juez hubiese visto los 2 casos, porque son relacionados con los mismos hechos vinculantes. Así es que a mí me parece que no ha bajado todavía una determinación. Todavía no. Y entonces, ¿qué esperamos? Que el tribunal, entonces, luego de haber excarcelado a esta persona por ser la misma información, la misma naturaleza de los hechos, pues que entonces esta persona tenga el mismo beneficio, porque entonces si no, el Estado estaría errando en términos de haber sido selectivo en ese proceso. Nuevamente errando. Nuevamente errando. Así que a mí me parece que es importante estos procesos que se dan en los tribunales de Puerto Rico. Me parece que esta legislación es una legislación de vanguardia. De hecho, nosotros estuvimos en Colombia, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santander, hablando sobre el ADN y la liberación de los convictos en Puerto Rico. Y interesantemente, Colombia no tiene una legislación sobre esto, pero sí he estado mirando esta legislación en Puerto Rico, porque ellos también han tenido alegaciones de personas que dicen ser inocentes, y obviamente el Estado los ha procesado. Otra de las cosas que también a mí me parece que es importante recalcar es que la mayoría de estos casos han sido a juicio por jurado, ¿verdad? Juicio por jurado, eso es correcto. O sea que el jurado ha emitido un veredicto de culpabilidad en estos casos. Por otro lado, no me levanto una bandera, y esto es una opinión bien personal. El hecho de que el fiscal que tuvo estos 2 casos, el de Aguada y el de Trujillo Alto, es el mismo fiscal. Ya no representa al Ministerio Público, lo entrevistaron hace poco, y recuerdo que él dijo que él hizo su trabajo y todo eso, pero ciertamente se pone, ¿verdad?, hay que poner en una balanza, en esa balanza de la justicia, que la justicia es ciega, si realmente el Estado ha cumplido con su deber ministerial de buscar la verdad para hacer justicia. Eso es, vi el reportaje, pude ver la entrevista. A mí me choca de igual manera que haya sido el mismo fiscal el que hubiera llevado ambos casos, tanto el de Aguada como el de Trujillo Alto. Y al igual que a ti, a mí me levanta bandera. Me levanta bandera porque qué casualidad que se da prácticamente el mismo entramaje entre una situación y la otra. Y que esta persona, independientemente de quién fuere, pues tiene, ¿verdad?, una opinión muy personal, pero no tenía una reputación de ser un angelito de la caridad, que tenía, ¿verdad?, unas situaciones. Pero, ¿qué podemos decir nosotras? Dejarnos llevar por lo que ocurre. Y él alega que él actuó correctamente, su conciencia le dirá.
En el caso de Trujillo Alto se hizo una prueba de ADN con 3 vellos, ¿verdad?, púbicos, y lo que alegan, ¿verdad?, los convictos de delito es que se le dio tanto énfasis a esto. Sin embargo, en ese momento no había una prueba que pudiese contactar que no eran compatibles con su material genético. Yo creo que una de las cosas que debe establecerse, que menos mal, porque estos son casos viejísimos, Sí. que por lo menos tenían poder hacer esa comparativa de material genético, ¿verdad?, para establecerlo. Y otro detalle, Jacqueline, que a mí me llama mucho la atención en estos casos es el siguiente. Aparte de que fue el mismo fiscal, fueron juicios por jurado, es el hecho de que los testigos luego de muchos años se han Revocado retractado en su testimonio. en sus testimonios. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que significa? Que realmente luego de muchos años esto es bien preocupante. Sí. Y pienso en el caso de el sobrino de los hermanos Sanabria, los cantantes puertorriqueños. Como recordamos, un sobrino de ellos, ahora mismo no recuerdo el nombre, fue convicto por un asesinato. Fueron 3 víctimas en el área de Salinas. Y luego de muchos años, un abogado va y busca un expediente, encuentra pruebas exculpatorias, pero esta persona se había suicidado en la institución penal. Sí. Así que ciertamente es preocupante el hecho de que el Estado tenía esa prueba exculpatoria. Es correcto. Y se quedó en una caja. Luego de muchos años es que entonces sale a la luz pública y esta persona es exonerada, pero ya póstumamente. Muy tarde, porque a raíz de todo lo que tuvo que vivir, el encierro, siendo una persona que siempre alegó ser inocente, las consecuencias para él y para su familia fueron terribles. Sí. Aquí tenemos que tomar en consideración que cuando se llevan a cabo estos juicios, fueron antes del 2000. La prueba que se desfilaba no es la prueba al cual tenemos acceso hoy día, porque nuevamente, ¿verdad? La prueba de ADN, una prueba que va más allá de cualquier otra cosa. Esta prueba de ADN no se presentaba 20 años atrás, 30 años atrás. No había esa disponibilidad. ¿Qué era lo que desfilaba ante el jurado? Una prueba que no podía brindar un peso suficiente como algo de un tejido mitocondrial para que entonces se pudiera exonerar una persona, ¿verdad? Liberarla o emitir un fallo que fuera un fallo a favor del imputado. ¿Qué vamos a hacer? Tendríamos que darle una reversa a un sinnúmero de casos, tal vez de esos 296 casos que mencionábamos hace un momento atrás, para buscar en qué momento dado fue que se fueron procesados, para ver qué se pudo haber hecho, qué falló, qué no falló, qué fue lo que pasó. Justicia tardía no es justicia, como dice el licenciado Fontanet, porque en este caso el familiar de los Sanabria se suicidó, siendo inocente. Ganó su libertad a través de su muerte. ¿Cuántas otras personas no habrán tomado esa misma decisión? Que tampoco lo sabemos, porque esto no sale a la luz pública. Esto no sale cierta información, pero no sale toda la información a los medios. Así que concurrimos con que ciertamente, ¿verdad? Esto es un asunto que requiere profundidad, requiere que el Estado cumpla con su deber ministerial, que haya un acceso a que se abran las puertas, ¿verdad?, para hacer el análisis de todos estos casos que están pendientes y que se le dé el acceso igualitario a aquellos que solicitan ser inocentes y que solicitan que se les haga esta prueba de ADN, ¿verdad?, para demostrar su inocencia. Así que yo creo que el Estado también, si se le requiere al Estado que no haya impunidad social, que radiquemos los casos, que se vean ante un tribunal y se prueben más allá de duda razonable, pues esos otros casos que realmente los convictos alegan que son inocentes, pues también tenemos que darle el mismo sentido de apertura, el mismo sentido de responsabilidad para que esta gente también tenga acceso a lo que es la justicia. Sí.
La justicia decimos que es que darle a cada quien lo que le corresponde de acuerdo con la ley. Así que yo creo que el Estado tiene que cumplir con ese deber ministerial. Yo creo que falta mucho por hacer. Hay mucho que se puede mejorar. Nosotros los estudiantes de Derecho somos observadores silentes de todo esto que se pudiese mejorar. Observamos, callamos y lo ponemos en práctica el día que entonces entremos a la práctica. Tal vez para no cometer los errores que tal vez entendemos que cometió uno u otro abogado o algún representante del Ministerio Público, tratar de aplicarlo de la mejor manera posible para que podamos ir siempre en búsqueda de la verdad. Yo creo que el norte aquí es, como digo, la búsqueda de la verdad para hacer justicia, que ciertamente todos tengamos los mismos derechos, pero también los mismos deberes y las mismas responsabilidades. Y yo creo que el Estado tiene que hacer un análisis profundo sobre todas estas situaciones relacionadas con los convictos en Puerto Rico, sobre esta legislación que es de vanguardia, que es importantísima porque, como decía Jacqueline ahorita, el acceso a la tecnología, a la criminalística, que hace 20 años atrás no lo teníamos, ahora tenemos esa herramienta que es útil para los procesos a nivel de los tribunales. Así es que nada, yo te agradezco que hayas estado con nosotros compartiendo en este espacio. Sí, yo quería secundar lo que estuvo diciendo el licenciado Rivera la semana pasada sobre la Sociedad para Asistencia Legal. Tenemos que educar al pueblo. Tenemos que educar al pueblo también de igual manera de que no solo tenemos acceso a la justicia a través de estos programas o estas legislaturas de vanguardia. Hay que dejarle saber al pueblo que estos abogados de defensa muchas veces se les mina la credibilidad de qué pueden hacer por una persona. Ellos dan el todo por el todo. Y el licenciado mencionó algunas cosas de lo que hacen sobre servicios a la comunidad, educación a la comunidad. Pues vamos a educar a la comunidad también de que los abogados de asistencia legal son tan buenos como lo puede ser cualquier abogado de la práctica privada. No se dejen engañar porque están en una sociedad para una entidad sin fines de lucro, no los pueden defender. Ellos brindan acceso a la justicia, ese acceso a la justicia que no todo el mundo entiende y no es hasta que le toca a las puertas una situación desafortunada que entonces dicen, déjame ir a X o Y lugar. Pero miren, estos abogados dan el todo por el todo y gracias a, en buena medida, abogados de asistencia legal es que se ha podido liberar a alguna persona. Obviamente el caso de José Armando, que gracias a esa intuición que tuvo la licenciada Rosario, pues se pudo hacer una abogada de asistencia legal. ¿Quién diría? ¿Quién pensaría? Porque muchas veces pues piensan que por ser de asistencia legal no dan el grado, todo lo contrario. De hecho, estamos de acuerdo, yo conozco a muchos abogados de la Sociedad para Asistencia Legal, son gente con mucho compromiso, mucho sentido de servicio. Conozco a Félix Vélez Alejandro, que es el director ejecutivo, lo conozco desde que estaba en la Oficina de Asistencia Legal de Caguas, así que a mí me parece, ¿verdad?, que los abogados de asistencia legal sí atienden a sus clientes, sí buscan, ¿verdad?, la justicia y el darle un servicio legal realmente que los represente de una manera digna. Yo creo que eso es sumamente importante. Y como bien tú dices, la educación en la justicia es la mejor arma para combatir aquellos elementos externos que amenazan nuestra sana convivencia social. Así que te agradecemos que hayas estado con nosotros en este espacio. Gracias, Benny, por la invitación. Y mucho éxito en ese proyecto de vida, porque ciertamente estudiar Derecho es un proyecto de vida. Así es que será hasta la próxima. Para Sea Usted el Juez, la doctora Benilis González. Soy la doctora Benilis González y esto es Sea Usted el Juez.